Saludemos juntos a Miriam, que ya está con nosotros en pantalla, y pues dar gracias a este tipo de plataformas y a la coyuntura que nos permite unirte desde Sao Paulo y Miriam desde México, nosotros desde Colombia y clientes nuestros desde toda Latinoamérica conectados. Darte las gracias, Gustavo, y si quieres estar con nosotros en la presentación Gracias de Miriam, bienvenidísimo para el resto de la mañana, que hoy va a ser, pues digamos, muy intensa en términos de contenido para el sector gobierno. Así que Miriam, te doy la bienvenida. Miriam nos acompaña, como les decía, desde SAS México. Ella es Miriam Ramírez, quien actualmente es Pre-Sales Manager para SAS en esa ciudad. Es especialista en términos de soluciones de fraude enfocadas en la prevención y en riesgos. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría, desarrollo de herramientas y modelos analíticos para diferentes industrias en Latinoamérica y particularmente tiene una especialidad en el sector gobierno, por eso nos acompaña en el día de hoy. Así que te doy la bienvenida, Miriam. Te vemos perfecto, no sé si tú me escuchas bien. Sí, Vivi, muy buenos días a todos, te escucho perfecto. ¿Ustedes también me escuchan? Te escuchamos perfecto, Miriam. Te escuchamos y te vemos perfecto. ¿Qué horas tienes en México, Miriam? 8:37 de la mañana. 8:37, tenemos una hora de diferencia, 9:37 en Colombia, y como le decía a Gustavo, Miriam, en esta oportunidad tenemos clientes de toda Latinoamérica unidos con nosotros, no solo tus compatriotas, que hay muchos conectados de México en este momento, en este evento, pero también tenemos mucha gente de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Chile, están conectados con nosotros. Entonces te dejo con ellos para que puedas hacer tu presentación. Muchísimas gracias, Vivi, y a todos los que están acompañándonos en esta sesión. Realmente para mí es un día muy especial en el que puedo compartir el mensaje de cómo podemos apoyar a la seguridad nacional. Para mí, como les comenté, es un tema muy importante y he preparado esta agenda que, aunque es breve, espero sea muy contundente. Vamos a ver los principales desafíos en la seguridad. ¿Cuál es el marco de trabajo que nos propone SAS para precisamente, digamos, aminorar estos desafíos? ¿Cuáles son los beneficios que obtendremos? Y finalmente una demostración de la solución. Empezamos por los desafíos. Antes que nada, la principal pregunta es, ¿estaré listo? ¿Seré capaz? Yo también puedo hacerlo, pero prácticamente todas las agencias de investigación ya hacen investigación, ya tienen datos. Simplemente lo que nosotros vamos a proponerles, a compartirles el día de hoy, es una forma de agilizarlo, de hacer mucho más eficientes las investigaciones, de ganar tiempo para los investigadores, pero sobre todo para la población, que es quien está en peligro. El principal reto son los datos inconsistentes. Los datos siempre son un reto, pero también son el origen de nuestra investigación, así que tenemos precisamente que dedicarles la atención. Los datos pueden ser de la misma institución de investigación, puede ser que nos la compartan si la solicitamos, nos la pueden dar con periodicidad diferente, con formatos diferentes, incluso puede ser datos diferentes si provienen de instituciones diferentes, pero siempre tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a un nivel de consistencia en el que nosotros podamos proseguir con la investigación. Otro reto es que las búsquedas suelen ser manuales. A veces, aunque se tenga la información automatizada, se tiene que estar haciendo query ad hoc. En cada momento, en cada investigación, hay que estar haciendo estas investigaciones y esto toma mucho tiempo. Precisamente, algo de lo que nosotros podemos aportar es que a partir de estos datos históricos que se tienen, detectar patrones. Y de esta manera, como bien comentaba Gustavo al final de su presentación, vamos a ser capaces de usar las herramientas de analítica más poderosas, porque vamos a poder hacer predicciones, es decir, modelos de riesgo, por ejemplo, de qué tan riesgosa es una persona, pero también las relaciones que tiene. Y precisamente esto es crucial para el crimen organizado, porque podemos tener un indicio, una persona, un delito, pero cuando nosotros somos capaces de ver la red, precisamente podemos tomar acción mucho más potentemente. Otro reto son los datos no estructurados. Bueno, de hecho, hay datos que incluso los tenemos en papel, ¿no? Que se van cotejando así en la investigación, que hay que digitalizar, o que incluso nos los comparten otras agencias, pero están encriptados o tienen llaves de seguridad.
de alguna manera nosotros tenemos que ser capaces de acceder a esa información para que vaya, por así decirlo, a nuestro pool de información a partir del cual nosotros vamos a partir para hacer las investigaciones. Y finalmente puede ser que la mayor parte de la investigación siga siendo manual. Esto pues evidentemente toma más tiempo, porque hay cosas que las máquinas hacen más rápido que los seres humanos, pero también está sujeto a errores, porque a veces como una distracción, algo que no leímos, una palabra que nos saltamos a leer, puede ser la diferencia contra un análisis que puede hacer una computadora. Vamos a ver cuáles son el marco de trabajo que nos propone SAS. El primero, como vemos hasta abajo, hay un eslabón muy grande que es la gestión de datos. Este es muy importante porque, como les comentaba, es de la que parte todo. Lo primero que necesitamos es integrar las distintas fuentes de datos que se tengan para hacer las investigaciones. Después vamos a proceder a la parte analítica. Esta parte analítica pueden bien ser modelos predictivos, pueden ser análisis ad hoc, puede ser cualquier tipo de análisis y más adelante veremos cuáles son los que les podemos proveer, pero sirva de decir que de momento estos van a ser los disparadores de alertas. Estas alertas en las cuales no tenemos que esperar a que llegue un caso por fuera, nos estarían dando la capacidad de ser proactivos, que es un tema, digamos, es el siguiente nivel en el que queremos estar. A partir de estas alertas, nosotros podemos revisar rápidamente la información que tenemos a mano y decidir si abrimos o no una investigación. Ya en este proceso de investigación, nosotros podemos darle continuidad hasta que se cierre el proceso de investigación. Y finalmente tenemos la parte de reportes, donde eso, digamos, es la comunicación de la información a quien la necesita. Aquí generalmente serán tomadores de decisión, mandos, que tienen que saber dónde hay, digamos, algunos focos o dónde hay cuellos de botella o dónde se está concentrando cierta incidencia delictiva. Este tipo de esquema nos permite abarcar un proceso completo y eso es muy importante de destacarlo porque en una sola plataforma estamos pudiendo apoyar un proceso de investigación de manera completa. Vamos a ver en esta diapositiva precisamente las distintas, digamos, los distintos tipos de análisis que ustedes pueden tener acceso si cuentan con el apoyo de SAS. Vamos a empezar con lo primero, que es los reportes, ¿no? Un reporte es algo muy estándar, pero precisamente necesita, por un lado, que se procese la información, tener el acceso, el enriquecimiento, quizá desarrollar las variables específicas que quiero observar, porque esas son las que me van a dar la información, digamos, el valor, no necesariamente los datos en bruto como yo accedo a ellos. Sí, a lo mejor eso puede ser una cantidad de datos abrumadora, pero una vez procesados, yo ya tengo la habilidad de ver lo que necesito ver en cada uno de ellos. Después vamos a pasar a la siguiente, digamos, técnica, donde son búsquedas. Estas búsquedas ya no son como tan estándar, pueden ser ad hoc, se pueden, es decir, ir buscando en la investigación, por ejemplo, quizá en listas negras, o si supimos que pasó un evento pero no sabemos por qué, es el momento de investigar todo lo que nosotros sepamos a su alrededor para poder saber, para poder responder estas preguntas. Después tendremos también, por ejemplo, las búsquedas, como pueden ser listas negras, si es que nosotros ya tenemos acceso a alguna lista personalizada o quizá de distribución internacional de nombres o de delincuentes, quizá placas de autos, de armas. Esto es, digamos, un factor que no podemos dejar de lado. Y después podemos generar alertas. Estas alertas son proactivas, las que yo ya les había comentado, que nos van a permitir ir un paso más allá y no ser solamente reactivos. Vamos a ver también análisis estadístico, que ya nos va a explicar un poco más por qué están ocurriendo las cosas, en el sentido que nos permite entender mejor los fenómenos, pero también me va a permitir ver cómo se verían en un futuro. El pronóstico también nos va a permitir precisamente ver probabilidades de riesgos o cuánto espero yo tener de incidencia delictiva el próximo año, donde, según la distribución geográfica, por ejemplo. También podemos ver cómo se puede, el modelaje predictivo nos puede dar calificaciones de riesgo para individuos, por ejemplo. Y finalmente la optimización, que es cómo hago mejor yo las cosas. Como vemos, cuando yo hablo de analítica, no me refiero solo a una técnica, no solo a un nivel en el sentido de o muy sencillo o muy complicado, sino que realmente
dependiendo o independientemente del estatus de madurez en el que ustedes se encuentren actualmente, siempre hay un siguiente paso que podemos dar y siempre hay una forma de empezar. Vamos entonces a ver cuáles son los beneficios del uso de la analítica. Y esto para mí es muy crítico porque de alguna manera tenemos que entender la forma de pensar del analista. Nosotros podemos pensar que porque ya hice un modelo ya resolví el mundo, pero no es cierto. Un modelo no es como una bola de cristal, ciertamente pasa, digamos, su origen pueden ser los datos, pero necesitamos precisamente hacer uso de algoritmos de inteligencia artificial o machine learning, estadística. Necesitamos acceder a todas las bases de datos que se tengan, a todas las fuentes, porque no necesariamente son bases de datos, para que nosotros podamos tener una visión más integrada. Y esto es un beneficio, digamos, cabal, porque nos va a permitir precisamente echar mano de todos los datos que ya tenemos. Ahora los vamos a tener ya procesados de manera inteligente. Y esto de alguna manera ya es un avance en sí mismo, pero también nos va a permitir hacer cada vez más. Esto va a permitir que la investigación se haga mucho más rápida. Eso puede ser para el caso de un score de persona a persona, pero como les decía, también nosotros vamos a tener la capacidad de presentar el relacionamiento de las personas. Por ejemplo, alguna persona que sea muy riesgosa y nos permita ver con qué otras personas están relacionadas y poder ver qué tipo de delitos están cometiendo, nos va a dar una visión mucho más real de qué tan peligrosa es la persona en cuestión y no nada más por el evento que observamos, por una denuncia o por un incidente que ocurrió. Incluso puede ser que sea la pista inicial que nos lleve a capturar un círculo de crimen organizado. Eso es algo que es muy importante y quizá es un poco difícil de ver, porque a veces la analítica quizás se puede entender como solo estadística o solo inteligencia artificial que la gente hace en su escritorio, pero en realidad esto nos va a dar el poder de ser tan precisos que cuando vayamos a potenciar una investigación podamos dar realmente valor, quizá dar el lugar exacto donde es probable que esté una víctima de secuestro, los lugares de operación donde han estado ocurriendo precisamente los delitos y de alguna manera tener una idea de la ubicación geográfica donde está operando un grupo de personas. También, por ejemplo, pueden usarse para distintos casos de uso que incluyen el narcotráfico o, por ejemplo, tráfico de personas al cruzar un paso fronterizo entre algunos países. O sea, realmente quiero abrir un poquito la visión que tengan sobre los casos de uso y los beneficios que pueden tener cuando nosotros aprovechamos herramientas que hacen uso de la analítica para apoyarlos en cualquier industria. En este caso, es muy relevante pasar del esquema, como les comentaba, donde quizá invertimos el 80% o más del tiempo de una investigación en la integración de las fuentes, en validar, en resolver de alguna manera todas las inconsistencias que puede haber, donde a lo mejor no podemos integrar todas las fuentes que se tienen a mano y algunas validaciones se tienen que hacer quizá en papel, mientras las demás tengo que estar firmándome en distintos sistemas para validar, para hacer distintas validaciones en cada uno de ellos. Y bueno, finalmente donde requiero un punto de partida, es decir, que alguien haga una denuncia, que algo haya ocurrido y vengan a decirme, oye, esto es prioritario, necesitamos investigarlo en este momento. Y solamente tenemos un 20% del tiempo invertido en hacer un análisis que nos permite, que sea accionable, es decir, que nos permita obtener, por ejemplo, una dirección o un nombre, un teléfono, un tiempo, una pista contundente para que nosotros podamos tomar acción, ir allá afuera y realmente, digamos, traducir estos datos en acción contra el crimen. El esquema que nosotros proponemos es precisamente tener todo este acceso a la información, preparar nuestros datos de tal manera que en cuanto nosotros requiramos extraer el valor que hay en ellos, podamos dedicar incluso más tiempo a la investigación en sí misma que a la consolidación o validación de los datos. Este es un cambio de paradigma muy fuerte, pero que evidentemente tendría beneficios incalculables, porque evidentemente buscar los datos, buscar entre toda la información que tengamos, pues sería mucho más
digamos, podremos obtener insights de valor, muchos puntos muy poderosos en menor tiempo. Esta es precisamente una de las razones por las cuales es imperativo buscar el paso analítico, sino solo el paso automatizado para dejar de lado procesos lentos o quizá que son, no sé, que tienen tendencia a tener errores humanos, para pasar a un proceso automatizado. Incluso cuando vamos al nivel de meter analítica, es cuando nosotros podemos traducir todos esos datos en una rápida acción efectiva contra el crimen. Y quisiera mostrarles precisamente cómo se ve esto en una herramienta, porque quizá la mejor historia es la que se cuenta a sí misma y es la que tenemos precisamente, digamos, en este esquema que hemos preparado para compartir con ustedes y que puedan ver por sí mismos cuál sería el escenario de investigación que podrían tener de contar con nuestras herramientas. Permítanme tantito, voy a cambiar la pantalla y si pudieran confirmarme, por favor, sobre si pueden ver mi monitor. Deben estar viendo un reporte de investigación con un mapa de México al centro. A ver, espera, me está cargando todavía. ¿Que no ha cargado? No, no ha cargado todavía. No. Permítanme. Ahora sí, espero su confirmación. Ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, permítanme mostrarles a través de este reporte. Es un reporte de incidencia delictiva a nivel nacional. Como les comenté, tenemos el mapa de México al centro y vamos viendo que, por ejemplo, mientras más rojo es el color de un estado, es mayor su incidencia delictiva. Esto podemos verlo también para delitos como extorsión o robo. En este reporte nos especializamos como en aquellos delitos violentos, pero evidentemente puede adaptarse a las necesidades que cada una de sus instituciones tenga. Después vamos a ver un poco más de detalle sobre la Ciudad de México, que es ese pequeño espacio que he elegido. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, que nos muestra algunos detalles. Estos detalles nos permiten ver el número de crímenes violentos que ocurren en cada una de las diversas alcaldías que hay en Ciudad de México. También podemos ver una calificación de riesgo para cada alcaldía. Esta está en la tercera columna y mientras más oscuro es el tono de azul, pues es más riesgoso. Vemos que Iztacalco aparece en este caso como la más riesgosa, pero aquella que tiene crímenes violentos en mayor número es precisamente Coyoacán y aparece en la primera columna con un naranja más intenso. Vemos también un mapa con la distribución de los crímenes violentos y tenemos también en el extremo derecho el tipo de delitos más comunes, como pueden ser robo de motocicletas o extorsiones. Esto puede ir variando para cada una de las distintas alcaldías, pero baste con mostrar el tipo de información que podemos tener. Ahora, a nivel estado, nosotros podemos también entender la relación que hay entre los crímenes relacionados con crimen organizado y aquellos violentos. Y elegimos en particular el estado de Nayarit, porque en la gráfica, en el mapa podemos ver el estado de Nayarit, pero en esta gráfica que aparece a la izquierda abajo, podemos ver que aunque tiene poco número de crímenes, estos sí están clasificados altamente como violentos. Entonces, de alguna manera, es un lugar donde pasan pocas cosas, pero cuando pasan, son realmente graves. Vamos a ver qué más información podemos extraer de un reporte como este y podemos ver precisamente el primer cuadro es un mapa de calor donde yo tengo el riesgo por individuo. Tengo distintos identificadores del lado izquierdo y tengo en la primera columna su calificación de riesgo, después el número de delitos y el número de delitos violentos que tiene asociados esta persona.
De esta manera, yo me voy a enfocar en el primero, en el que tiene la calificación de riesgo más alta, porque para mí es el de mayor riesgo. Vamos a ver cuál es la prioridad. Y me dice que su nombre es Miguel García Juárez. Es de género masculino, tiene una calificación de riesgo 230. Este número en principio puede parecer arbitrario, pero evidentemente trata de recoger todo el conocimiento que un investigador senior puede tener al respecto de los crímenes violentos. Vemos la edad de 49 años y algunos, y sobre todo los delitos, la lista de delitos que ha presentado. Vemos robo de animales, distribución de drogas, posesión de armas, asalto, distribución de drogas, asaltos, posesiones de armas. O sea, como vemos, tiene una gran cantidad de delitos en su haber, ¿no? Entonces, realmente sí es una persona peligrosa, y para obtener más resultados vamos a pasar a esta siguiente herramienta. En esta herramienta nosotros ya tenemos el nombre de la persona que vamos a buscar y vamos a ver cuál es la información que he relacionado a través de todas las bases de datos que ya integré. Ese resultado es lo que voy a ver a continuación. Y por un lado tenemos un pequeño scorecard, es decir, algo que me dice por qué está surgiendo esta alerta. Tenemos algunos detalles y una red inicial. Ahora vamos a ver mayores detalles y vamos a pasar antes que nada a la denuncia. Como les decía, si nosotros podemos aprovechar datos no estructurados, podemos integrar todo esto al sistema de tal manera que hacer consultas sea mucho más rápido. Nosotros vamos a tener aquí los detalles de la denuncia y vamos a ir viendo cada vez más detalles. Vamos a pasar, por ejemplo, a una red un poco más específica de Miguel García Juárez, y aquí voy a ubicar que tiene un alias, le llaman el jefe. Aquí puedo ver más de los delitos que ha estado cometiendo, y en ellos puedo ver robo a negocios, tráfico de órganos, explotación sexual, homicidio doloso, narcotráfico y sustancias controladas, secuestro planeado. Como vemos, son crímenes muy severos, muy graves. Y no solo eso, sino que también vemos que aparece ligado a un cártel, Unión Tepito, que es uno de los cárteles más fuertes que hay en Ciudad de México. Esto ya va siendo bastante severo, pero la investigación aún continúa, porque aquí puedo ver precisamente las personas con las que se está relacionando. Tengo, por ejemplo, aquí está Miguel García Juárez, y vamos a ver que tiene distintas personas, por ejemplo, el Moquillo, Bertoldo, el Padre, Tuerquitas, y vamos a ver que también puedo interactuar, por ejemplo, con una búsqueda en Google o una búsqueda en Facebook. De esta manera, no solo voy a concentrarme en la información que ya tengo en mis bases de datos, sino si yo tengo en otros sistemas, por ejemplo, en este caso es algo abierto como Google o Facebook, pero si ustedes tienen otros sistemas, precisamente nosotros podríamos hacer la liga a estos sistemas para que nos permita hacer las consultas adecuadas. Entonces, aquí podemos ver incluso una red mucho más grande, donde vemos las personas con las que se relacionan y los delitos que tienen estas personas. Entonces, y esto va tomando cada vez más relevancia, y yo voy teniendo un cuadro mucho más completo de lo que puedo obtener a partir de, ahora sí que la luz que me dio un reporte. Aquí vamos a ver la zona geográfica donde ocurren los delitos de este cártel. Vamos a ver el tipo de delitos que se están cometiendo y dónde se han llevado a cabo. Esto nos va a permitir tomar acción en el sentido, por ejemplo, de planear cateos, redadas, investigaciones, para que yo pueda minimizar el poder que está teniendo este cártel. Y finalmente, en esta pestaña tenemos una recopilación de todos los hallazgos que se tienen con respecto a este cártel. En primer lugar, vemos la ubicación geográfica. En segundo lugar, vemos las redes de relacionamiento. Incluso consultando nuestros archivos podemos llegar a tener las fotografías de las personas, o incluso algunos automóviles que se recuperaron de ubicaciones que estaban en poder del cártel. Como pueden ver, esto es absolutamente poderoso en el sentido de concentración de información, de análisis. Por ejemplo, el análisis de la red, que nos permitió encontrar que esta persona, Miguel García Juárez, corresponde a un cártel, y el tipo de personas con las que se rodea, los crímenes que cometen. No solo eso, nos falta precisamente dar paso a la parte proactiva, que es la generación de alertas. Estas alertas
como les comento, sería dar un paso más allá. Tal vez no es parte de su realidad, pero es hacia donde queremos ir, porque esto nos va a permitir no ser solo reactivos ante cuando llegue una denuncia o llegue un caso, sino que nosotros podamos ir detectando en cuanto nueva información se meta a la base de datos, digamos, a la base o a la fuente de datos de conocimiento, más bien la base de conocimiento que se tenga en la institución, se puedan estar corriendo estos algoritmos de inteligencia artificial, de relacionamiento, y podamos ir encontrando posibles casos de relacionamiento, o que de repente encontramos que quizá alguna noticia estaba ligada con algunos, digamos, dos casos que parecían no conectados, pero la información ahí nos ayuda a hacer esa conexión y que nosotros podamos verlo y reaccionar de manera mucho más rápida. Entonces, cuando nosotros tengamos estas alertas, vamos a ver que tienen un score. En este caso, procuramos que sea la prioridad que tiene cada alerta para que se puedan atender en orden de prioridad. Y tenemos algunos descriptivos que nos pueden ayudar también a entender cuándo surgieron, por qué surgieron estas alertas. Por ejemplo, si yo veo una alerta de tráfico de órganos, yo sé que esto es riesgoso, ¿no? Que es severo. Entonces vamos a saber, por ejemplo, qué tipo de investigador tiene acceso a qué tipo de alertas. Podemos elegir que todos vean cualquier tipología o que solamente haya un investigador especialista para cada tipología. Ahora sí que por mi parte, espero haberlos inspirado a usar más la analítica en sus procesos actuales. Esta es una herramienta que tiene SAS y con la cual es muy poderoso poder dar seguimiento a las investigaciones que se llevan a cabo. Vamos a finalizar. Este es un resumen de lo que vimos. Esta demostración me mostró un caso de reincidencia delictiva y modus operandi de un cártel mexicano muy peligroso. Por el reporte de criminalidad, yo encontré a Miguel García Juárez, lo busqué después en una herramienta que concentra la base de conocimientos que tiene la institución de investigación y pude encontrar cuál fue el modus operandi de una banda delictiva catalogada como peligrosa en Ciudad de México. Aquí el punto es redefinir lo que es posible. Muchas veces hemos sido efectivos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, pero ¿cómo va a ser el siguiente paso? Sobre todo cuando nos ponemos a pensar en la seguridad de la población, no podemos escatimar en esfuerzos. Cuando precisamente nosotros invertimos todo este tiempo en acceder a las fuentes, en integrarlas, en darles este sentido, vincularlas y extraer el conocimiento que nos proveen, es precisamente porque nos va a permitir proporcionar una seguridad mucho más fuerte, mucho más sólida a nuestra población. Entonces, empecemos a pensar cuál es mi siguiente paso, qué es lo siguiente posible que sí puedo hacer. Como les decía al principio, tengan por seguro que nosotros podemos ayudarles a combatir el crimen con inteligencia. Podemos potenciar sus decisiones a través de la analítica en un proceso rápido y eficiente y podemos abarcar el proceso de punta a punta. No sé si están listos, ojalá que sí. Vamos a dar ese siguiente paso en la analítica. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy abierta a todas las preguntas y comentarios que puedan tener para nosotros. Gracias, Miriam, por tu presentación. Definitivamente combatir el crimen con inteligencia, un mensaje muy claro que nos acabas de dejar. Particularmente hoy nos acompaña toda la industria de gobierno de diferentes países de Latinoamérica, pero también veo conectadas algunas personas de banca y de seguros, y tú mencionaste que podemos apoyar a todas las industrias. Entonces, muy interesante tu presentación. Creo que nos dejas mensajes muy claves para esa lucha en la que esta semana y hoy en nuestro cuarto día de agenda nos hemos unido clientes, nosotros, asociaciones para combatir los crímenes financieros y el fraude desde diferentes frentes y por supuesto con inteligencia y analítica.